y también se puede corregir. Si tienes alguna malformación, lo más seguro es que durante tu vida futura vas a tener infección urinaria. Porque la mayor parte de las malformaciones renales o de vía urinaria empiezan con una infección urinaria y ahí se detecta. Si en tu familia alguien tiene reflujo, lo más seguro es que la descendencia también lo tenga, porque ya se sabe que hay un componente genético que nos predispone a desarrollar esa enfermedad. Entonces, también la alteración del patrón de evacuación. Sabemos que en la materia fecal, aparte de los productos de desecho que se encuentran, también podemos evidenciar bacterias, virus, hongos. Cuando existe el problema del estreñimiento, la materia fecal en el trayecto colónico se encuentra en mayor tiempo. Entonces, eso favorece a la translocación bacteriana, permitiendo que las bacterias que estén a nivel intestinal migren hacia la vía urinaria y de esta manera favorecer o desarrollar la infección urinaria. Por eso la importancia, cuando ustedes hagan la historia clínica, pues tendrán que preguntar todo esto, ¿no? Preguntarán cómo hace la popó, cuánta agua toma, si en la familia hay algún familiar que tiene alguna malformación, y todos esos para tener una orientación diagnóstica. Pero aparte de eso, también ya vimos que el sexo femenino es mucho más propenso a desarrollar esta enfermedad, ¿ya? Por las alteraciones anatómicas. Si ya tuvo infección urinaria, la pregunta siempre va a ser esta: ¿por qué tuvo infección urinaria? ¿O es normal que todos tengamos infección urinaria? Si le dio una vez, no puede dar otra vez y otra vez y otra vez. ¿Ya? También miren el inicio de la actividad sexual. Ya vimos en el pico epidemiológico que el mayor pico empieza con la adolescencia, ¿no? Después viene la juventud y después va decreciendo. ¿Sí? Cuando una persona tiene una pareja sexual, cualquiera, la pareja empieza a desarrollar inmunidad contra la pareja. O sea, el cuerpo tanto del hombre y de la mujer se va adaptando a esa flora que tiene el hombre o la mujer. Y cuando existen tiene varias parejas sexuales, esa flora se altera. Porque recuerden que cada persona es un cuerpo extraño y favorece el desarrollo de infecciones urinarias y otras cosas. ¿Ya? Sabemos que todo esto son cuerpos extraños, ¿verdad? Esto y esto. Y sabemos que esto se aplica con la mano y otras cosas. Entonces, si existe mala higiene, lo más seguro es que la tenemos. Entonces hay que tener. Recuerden que el orificio de la vagina está muy cerca al orificio uretral. Más o menos una diferencia de 1 centímetro será o menos. Entonces las infecciones que aparecen acá pueden invadir la vía urinaria y tener tanto una vulvovaginitis y una infección urinaria recurrente. Trauma existe, siempre va a existir. Sabemos que la presencia de la obesidad, la diabetes, disminuye el estado inmunológico y el componente genético. Entonces, como ven, son muchos factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. Y en el abordaje diagnóstico, pues, van a tener que descargar todos esos factores de riesgo. Porque puede ser la infección urinaria que le esté dando a la persona por una malformación, a otros le esté dando por problemas de estreñimiento, a otros por trauma, y así
individualizando y viendo de por qué les puede estar dando. Porque no sirve de nada decirle, tiene infección urinaria, tomas este tratamiento y adiós. Porque después va a volver al mes o a los 2 meses. Y así va a estar año tras año, yendo de un médico a otro médico y otro. Y cada vez que tenga infección urinaria, pues existe daño renal. Las mielodisplasias hacen referencia a alteraciones en el desarrollo. Son enfermedades que van con malformación renal y asociado a malformaciones de la vía urinaria. En las displasias, generalmente, la cantidad de nefronas es menos. Y aparte de eso, malformación en la vía urinaria. Y eso causa infección. Y esto ya sabemos que desde el embarazo se puede diagnosticar. ¿Ya? Y por lo cual, algunas malformaciones se pueden corregir y hacer que ese riñón funcione. ¿Ya? Porque, por ejemplo, durante el embarazo le dicen a la madre, su hijo tiene una dilatación en el riñón. Nace el bebé, nunca más aparece hasta que llega por cuadros de infección urinaria a los 7, 8, 9 años. Durante todo ese tiempo que no ha acudido, el riñón se ha ido dañando poco a poco. Y cuando llegan, la función renal puede estar 20%, 10%, 50% o 15%. Pero vienen así. ¿Ya? Sabemos que dentro de la etiología de la infección urinaria, pues ya he leído, ¿no?, varias materias, que los gram negativos son los que ocupan el primer lugar. Y de estos el responsable es la E. coli. ¿Y dónde vive la E. coli? En la materia fecal. ¿Y cómo llega a la vía urinaria? Pues es una principal causa, la mala higiene. Porque esto vive en la popó de todos, no solamente de las mujeres o de los niños. Ahí está la Klebsiella, el Globius, el Enterobacter y otros. También hay que recalcar en este punto, por ejemplo, los adolescentes tienen más frecuente de infección urinaria por Staphylococcus aureus. Ya dijimos por qué una vez, ¿verdad? No se puede. Cuando llega la adolescencia, el hombre y la mujer se exploran, ¿verdad? Se autoexploran, ¿sí o no? Todo lo hemos hecho. Y en ese proceso, los hombres y mujeres también se masturban. ¿Con qué se masturban? Con la mano. ¿Y dónde vive el estafilococo? En la mano. Entonces, por eso. ¿Bien? No es por otra cosa. La etiología, independientemente si tienes la vía urinaria normal o alterada, en primer lugar siempre va a ser gram negativo. Pero, mire, la prevalencia en una infección urinaria no complicada es 75% y en una complicada, o sea que tiene alguna malformación de la renal o vía urinaria, 65%. La misma, pero la prevalencia es un poco menor. ¿Ya? Y acá dentro del grupo de una infección urinaria no complicada son aquellos que tienen una buena integridad del aparato urinario. Y aquellos que tienen infección urinaria complicada son aquellos que tienen una sonda Foley, tienen problemas de inmunosupresión, anormalidades o exposición crónica o persistente a antibióticos. Pero la gente sigue siendo la coli o los gram negativos. Todos estos agentes, ¿no?, llegan a la vía urinaria por 3 vías. La vía ascendente, en el mayor porcentaje. La vía hematógena, o sea, en el organismo hay un foco infeccioso en cualquier parte del cuerpo, ahí está. Y por último, la vía linfática. En la mayor parte de los casos llegan por esta vía. Pacientes que están internados, intubados y otro, por vía hematógena. Y hay otra vía, que es la vía de inoculación directa,
o traumatismo que puede aparecer. Entonces, para el desarrollo de la patogénesis de esta enfermedad, lo primero que tiene que ocurrir es lo que dice la definición, ¿no? Colonización del uroepitelio por bacterias patógenas. Coloniza la uretra, ascienden, llegan a la vejiga, donde se adhieren, empiezan a proliferar, generan una respuesta inflamatoria local, lo cual da los síntomas excitativos de vía urinaria, ¿no? Como ser la disuria, polaquiuria, y está. Si el proceso sigue avanzando, las bacterias van a proliferar y van a empezar a ascender por el uretra, llegando hasta el parénquima renal, donde proliferarán, y si el proceso sigue continuando, pasarán al torrente sanguíneo, donde generarán bacteremia y la infección se diseminará a todo el organismo. El paciente puede venir en esta etapa, en esta o en esta. Puede venir en cualquier momento del proceso infeccioso. Y los síntomas pues van a variar, ¿no? Por acá, por ejemplo, los síntomas, solamente síntomas excitativos de vía urinaria, molestias al orinar, nada más. Ya cuando está en estas etapas, ya va a venir con un cuadro séptico, ¿no? Con fiebre, taquicardia, taquipnea, apnea, cambios en la fórmula glucositaria o disterios. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, pero generalmente como son irresponsables, llegan en etapas más avanzadas. Sabemos que durante nuestro desarrollo, a determinada edad, hablamos, nos comunicamos, ¿verdad? Y más antes, no. Entonces, la sintomatología va a depender de eso. Dependerá mucho de la edad que tenga el paciente. Entonces, el cuadro lo podemos dividir en dos grandes grupos: mayores de 2 años y menores de 2 años de edad. Menores de 2 años no hablan, no se comunican, solo lloran. Entonces, en individuos menores de 2 años, la sintomatología que se encuentra con más frecuencia es la fiebre. Cuando uno tiene fiebre, ¿cómo está? Está enojado. Eso se llama irritabilidad, 55%. Cuando está uno con fiebre y enojado, no quiere comer. Rechazo a la vida. Y a veces pueden tener vómitos, diarrea, estreñimiento. Entonces, como ven, los síntomas son poco específicos. No hay ningún dato que te diga si tiene infección urinaria o no lo tiene. ¿Quién sabe? Y a veces también estos pacientes menores de 2 años, si el proceso ya es crónico, dejaron de crecer. En personas mayores de 2 años, son personas que ya comunican, ya refieren sus molestias. ¿Y los síntomas qué son? Ya los conocemos. Síntomas excitativos de vía urinaria, ahí está. Disuria, polaquiuria, urgencia. Puede haber enuresis, dolor de panza, fiebre, balanitis, hematuria. Entonces, ya son los síntomas que cualquier persona mayor de edad lo presenta. Y es más fácil ya poder localizar o de diagnosticar una infección urinaria. ¿Ya? Según la localización de la infección urinaria, también se puede clasificar en una infección urinaria alta y una infección urinaria baja. Cuando se habla de infección urinaria alta, hace referencia a que la infección está localizada a nivel del parénquima renal o el uretra. Y cuando se habla de infección urinaria baja, el daño o la afección está en la uretra
o vejiga. Generalmente, no todos las infecciones urinarias altas tienen fiebre. Y las bajas generalmente no. Pero eso no es una regla. Puede ser que esta tenga fiebre y puede ser que este no tenga fiebre. Entonces, ¿se puede diferenciar clínicamente? Sí, como también no. También existe otra clasificación que nos puede clasificar en una infección urinaria grave, en una infección urinaria simple, o sea, según la gravedad. Grave se refiere si el paciente tiene fiebre mayor a 39 grados, vómitos persistentes que llevan a la deshidratación, incumplimiento terapéutico deficiente. Y una infección urinaria simple son aquellos que tienen, bueno, el término de febrícula ya no existe, ¿no? Fiebre que llega hasta los 38 grados, hay buena tolerancia, la deshidratación leve y el buen cumplimiento terapéutico. Entonces hay varias maneras de clasificar la infección de vías urinarias, ¿no? También podemos clasificarlo de esta manera, como infección urinaria complicada o no complicada. La infección urinaria no complicada son aquellos individuos que tienen el aparato urinario normal. ¿Ya? ¿Podemos diferenciar si es alto o bajo? Sí, se puede. ¿Ya? Factores de riesgo, todos los factores que hemos mencionado al inicio. Infección urinaria complicada son aquellos pacientes que tienen factores que comprometen el tracto urinario. Algo ha comprometido el tracto urinario, como ser malformaciones, uso de catéteres como las sondas Bode, los catéteres doble J, ahí están, las anomalías, inmunosupresión, individuos que están con antibióticos meses y meses, ahí están. Y en países de desarrollo son aquellos que tienen mayor cantidad de complicaciones y mortalidad más alta. Y son los que más complicaciones llevan, más difícil de tratarlas, y generalmente esos individuos, cuando tienen infección urinaria, terminan hospitalizados. Bien. También tenemos estos términos, ¿no? La presencia de bacteriuria asintomática. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Urocultivo positivo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, sin síntomas de la vía urinaria o síntomas excitativos de la vía urinaria, o sea que no tienen dolor, fiebre, disuria, todo aquí. ¿Qué se hace aquí? Vigilar, no se da antibiótico, solo vigilar. ¿Ya? También hay la palabra que denominamos reinfección, que son dos cuadros de infección de vía urinaria ocasionados por diferentes microorganismos, pero en un lapso menor de 6 meses. Y las recurrentes son más de 3 cuadros de infección de vía urinaria en un año o 2 episodios en más de 6 meses. ¿No? Todos esos términos nos van a ayudar también a determinar la conducta terapéutica. ¿No? La manera de sospechar una infección de vía urinaria es primeramente con la anamnesis, el examen físico. El siguiente paso es recolectar o analizar la orina. ¿Ya? Para la toma de la orina, pues la orina tiene que ser limpia y con buena técnica. Porque si la orina está mal tomada, con mala higiene, lo más seguro es que van a salir 2, 3, 4 bacterias en la orina. ¿Ya? Y no nos va a ayudar para nada. Bien, se recomienda recolectar la orina limpia a la mitad del chorro, tomando en cuenta que existe cierto riesgo de contaminación. El riesgo siempre va a estar. Bien. La toma de muestra por cateterismo vesical debe ser realizado por alguien que sabe.
no por cualquiera. ¿Ya? Y esto, debemos procesarlo en la primera hora. O, si no se tiene, pues refrigeración dura máximo 24 horas a 4 grados. ¿Ya? Eso es muy importante porque recordemos que en los centros de salud de primer nivel y en algunos centros de salud de segundo nivel no se encuentran las 24 horas el laboratorista, ¿no? Y el paciente puede acudir en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y se puede preservar de esa manera la orina por un lapso de tiempo. ¿Ya? En el laboratorio o en el examen general de orina, primeramente el examen general de orina no diagnostica infección urinaria. ¿Ya? No diagnostica. Sugiere, o sea, puede decir, probablemente tenga infección urinaria, pero no establece el diagnóstico de infección urinaria. ¿Ya? Sabemos que en el examen general de orina nos van a reportar ciertos parámetros, ¿verdad? Uno de ellos es la esterasa leucocitaria, los nitritos. Y miren, incrementan la posibilidad si ambos están. Posibilidad, pero no está diciendo va a ser diagnóstico. La sensibilidad es solamente la presencia de nitritos, miren, 45 a 60, pero una especificidad de 85 a 98. La esterasa leucocitaria de 48 a 86 y una especificidad de 93%. ¿Por qué el examen general de orina no diagnostica? Fácil. Recuerden que los nitratos se transforman en nitritos, ¿no? En la orina. Pero esta conversión solo está dada por un tipo de bacterias, ¿no? Por los gram negativos. Y si la infección urinaria es por un gram positivo, pues ya va a estar negativo. Si tu paciente tiene inmunosupresión severa, no tiene ni células para defenderte, ¿cómo va a estar la esterasa leucocitaria? No va a existir siquiera. Entonces, por eso, la orina solamente sugiere, que dice, puede ser que tenga infección urinaria. ¿Ya? Y ahí tenemos los diferentes parámetros que buscamos para determinar si tiene o no. Ahí está, la esterasa leucocitaria, los nitritos, los leucocitos, las bacterias, todos esos. Que dan un cierto porcentaje para sospechar una infección urinaria. Entonces, pero aquel que da el diagnóstico definitivo y el que te dice tiene o no tiene infección urinaria es el locultivo. Locultivo positivo, infección urinaria. Pero la cantidad de colonias va a depender de cómo tomaste la muestra. Si tomaste la muestra por aspiración suprapúbica, el recuento tiene que ser mayor a 1000 y es positivo. Si tomaste por cateterismo vesical, mayor a 10.000 y es positivo. Si tomaste a chorro medio, mayor a 100.000 unidades de formadores de colonias, positivo para gram negativos. Y si es gram positivos, mayor a 10.000 unidades formadoras de colonias. Entonces va a depender de cómo tomaron la muestra. ¿Ya? Y recuerden que para tomar la muestra pues dependerá tanto de la habilidad de ustedes y también del familiar, ¿no? Porque rara vez tomamos por aspiración suprapúbica. Rara vez. Generalmente la aspiración suprapúbica lo utilizamos en pacientes que tienen problemas de sensibilidad o aquellos individuos que están en terapia intensiva bajo sedación y analgesia. Eso y por sonda también, porque quien en su sano juicio se va a hacer colocar una sonda para tomarse una muestra de orina.
La colocación de la sonda duele. Y más todavía si te lo coloca alguien que lo está haciendo por primera vez. Porque sí hay, ¿no? Les va a tocar hacer ustedes eso. Entonces, para una infección urinaria, lo único que necesitamos para diagnosticar entonces será un examen general de orina y un urocultivo, nada más. Pero ojo, si tu paciente tiene infección urinaria complicada, o sea, tu paciente tiene antecedentes de malformación, o tiene un catéter, o un doble J, lo que quieran, puedes pedir estos más: hemograma, hemocultivos y función celular. En estos casos estás recomendado tomar estos complementarios. En otros casos, no tiene finalidad. Sería un gasto insulso al paciente y a su familia. ¿Ya? Vimos que una de las principales causas de infección urinaria son las malformaciones, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver las malformaciones? Con estudios de imagen. Otra manera no existe, ¿no? Hay estudios de imagen desde el más simple al más caro, del barato al más caro, ¿no? Y pues uno de ellos es la ecografía, ¿no? En la ecografía nos puede mostrar la anatomía, la localización, si tiene o no malformaciones. ¿Cuándo está indicado? Cuando la infección urinaria es atípica. ¿Qué significa atípica? Infección urinaria diferente a los gram negativos. Eso es atípico. Primer episodio, pero no ha respondido a la respuesta. ¿Qué habrá pasado? Hoy un ictus recurrente, que son más de 3 por año o 2 por más de 6 meses. O, como dice la literatura, en el primer evento de infección de vía urinaria. Porque a veces no sabemos, hoy vino, ¿va a volver? ¿Quién sabe? Tal vez volver. Por eso a veces, según la literatura, ya se recomienda en el primer evento de infección urinaria, pero confirmada, o sea, con urocultivo positivo, pues tomen. No va a pasar nada. Si está todo normal, muy bien. Si está alterado, pues sí. Es muy importante este estudio porque podemos detectar anomalías, ¿no? Y así se entera la gente: solo tú tienes un riñón, tiene una malformación. Y algunas malformaciones habíamos visto que se pueden corregir. Se puede corregir. Y si se corrige, pues se previene la enfermedad renal crónica. Y esto es lo que podemos encontrar en la ecografía. Ahí tenemos malformaciones renales, como el riñón en herradura. Acá también tenemos las dilataciones de la vía urinaria, lo que se llama hidronefrosis. A mayor dilatación, mayor deterioro de la función renal. Y así podemos. O también podemos ver estas cosas. Ahí tenemos un riñón que se llama displasia renal multiplística, que es una malformación renal, en la cual el riñón está lleno de quistes. Y la funcionalidad de este es nula o escasa. O algunos ven por eso. Un quiste. Lo malo de estos quistes es que puede crecer, puede romperse, y lo peor es que se puede volver cáncer. Entonces hay que vigilar todas esas malformaciones. ¿Bien? Entonces ahí descartamos todas las malformaciones o alteraciones estructurales del riñón y vía urinaria. Otro estudio muy importante es este. Es el cisto-uretrograma miccional. ¿Qué es el cisto-uretrograma miccional? Como su nombre lo dice. Cisto se administra un material de contraste vejiga. Y vemos si el contraste sube o no sube. Nada más.
y nos evalúa la funcionalidad de la vejiga, la integridad tanto de la vagina, del ureter y la uretra. ¿Cuándo se pide? Cuando en la ecografía encontraron dilatación de vía urinaria. Ahí, cuando deja de orinar, cuando hay infección urinaria típica e infección urinaria recurrente. Casi las mismas indicaciones para realizar una ecografía, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar a diagnosticar? Este es el estudio gold estándar para diagnosticar reflujo vésico uretero. Con esto se diagnostica el reflujo. Las imágenes que podemos ver pueden ser así. Ahí tenemos un reflujo vésico lateral unilateral y un reflujo vésico lateral bilateral. Este ya no tiene ni parénquimas, ¿verdad? Está lleno de orina. Este debe ir peor. Y hay que ver si aún funcionan los riñones, ¿no? Se puede encontrar eso. Y eso se puede encontrar en cualquier edad. Pacientes de 15 años llegando con eso. 15 años de su vida, ¿no? Entonces podemos ver todo eso. Otro estudio, pero más avanzado, un poco más costoso, todo eso, es el gamagrama renal de MCA4. Este estudio, pues solamente hay en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, no hay en otros departamentos de Bolivia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve principalmente para diferenciar entre una infección urinaria alta y baja, pero más lo utilizamos para ver esto. Cicatrices renales. Cuando hay una infección urinaria alta, una pielonefritis, deja cicatriz. Y el área de cicatriz es el parénquima renal muerto. Normalmente el riñón tiene que verse así, su forma de habichuela, ¿no? Pero en este caso, miren, todo esto es área de cicatriz, esto es área de cicatriz. Entonces nos va a ayudar a ver cuán dañado ya está el riñón. Y esta cicatriz pues no aparece de la noche a la mañana. Tarda en aparecer hasta medio año. Por eso ese estudio se realiza después de ese año, porque tarda en cicatrizar y eso pues les va a predisponer a desarrollar hipertensión, enfermedad renal crónica y muchas otras enfermedades. Y durante el embarazo la presencia de cicatriz, presencia de preeclampsia y otras cosas. Entonces, eso deja una infección urinaria alta. Sabemos que no todos los pacientes se van a ingresar para hospitalizarse, ¿verdad? Algunos pacientes sí, otros pacientes no. ¿Cuándo? Si el estado general está muy deteriorado, pues para adentro, ¿no? Si neurológicamente se está deteriorando, aquí ya tenemos signos de sepsis como ser palidez, piel marmolea, para adentro. Le diste, pero vomita y vomita y vomita, no lo tolera, para adentro. La falta de respuesta del tratamiento a la vía oral, para adentro. Todo menor a 30 días se interna y sospecha de mal apego. En esas condiciones hay que internarlos, ¿ya? Porque lo más seguro es que no van a responder, se van a deteriorar y se van a complicar y van a terminar en terapia intensiva por una infección urinaria. También conocemos que el urocultivo pues no sale de manera inmediata, ¿no? Tarda 3 días en cualquier laboratorio, hasta algunos tarda 5 días, ¿no? Entonces hay recomendaciones que nos dicen: si tu paciente tiene una probable infección urinaria
inicia esto. ¿Cómo qué? Si sospechas una baja, amoxicilina más sola o amoxicilina más clavulanato, nitrofurantoína, trimmetoprim o sulfonatoxazol. Y recuerden, en todas las postas de salud solo hay estos medicamentos, no hay otros. Entonces, se recomienda iniciar eso. Si sospechas de una infección urinaria alta, pues lo mismo, pero aquí ya le puedes agregar cefalosporinas de segunda generación. Y si sospechas de una infección urinaria complicada, aminoglucósidos, cefalosporinas de segunda o tercera generación. ¿Ya? Sabemos que hoy en día la resistencia a los antimicrobianos es un problema muy serio, pero pues nadie viene diciendo ya soy resistente a esto. Nadie. Entonces siempre hay que dar la duda. ¿Qué tal si es sensible? Bien. ¿Qué tal si no? Pues ni modo. ¿Ya? Y la duración del tratamiento pues variará. Si es una infección urinaria no complicada, o una complicada o alta, ¿no? Generalmente las no complicadas, la duración del tratamiento oscila alrededor de los 7 días. Y una infección urinaria alta o complicada, el tratamiento dura alrededor de 10 a 14 días. Pero lo que más se prefiere siempre es que una vez que lo internen, si es que se interna, dar antibióticos endovenosos, tolera la vía oral, cambiamos el antibiótico de vía oral y se va a terminar el tratamiento en la casa. Recuerden siempre que una vez que sospechen una infección urinaria, siempre tomen el urocultivo, siempre. ¿Por qué? Porque el urocultivo va a decidir qué antibiótico tienes que dar. Por ejemplo, el paciente viene el día de hoy, le iniciaste cualquier antibiótico, pero no le tomaste el urocultivo. Vuelve el viernes con fiebre y sigue con fiebre. ¿Qué vamos a hacer? Sigue con fiebre. Ya le diste antibiótico. Ahí vamos a pedir ahora urocultivos de 100, ¿no? Pero ya hemos perdido martes, miércoles, jueves, viernes. Y después sábado, domingo, lunes y el martes. Ya te comiste 7 días de tiempo. Y ese tiempo no se va a recuperar. Porque ¿qué tal si la infección sigue avanzando? Va a terminar hospitalizado. O el otro caso, ¿no? Vino, le tomaste el urocultivo, vuelve a los 3 días con fiebre, pero ya te viene con el urocultivo reportado. Te dice, es sensible a nitrofurantoína. Y ahí ya dices, sigue haciendo fiebre, señora, porque es resistente a este medicamento. Así que vamos a cambiar a este, que sí no es resistente. ¿Verdad? Y ahí cambia. Y ahí se ahorran un montón de problemas. Porque pues va a seguir viniendo. A veces, en la literatura, miren, en otros lados toman un urocultivo de control a las 72 horas para valorar la respuesta al tratamiento que tú iniciaste. Pero este ya tiene que ser una vez que hayas tenido el urocultivo con la sensibilidad e iniciaste 3 antibióticos de manera adecuada, con la dosis correcta y el individuo que haya tomado. ¿Se puede tomar? Sí. ¿Ya? También vemos que muchos, no sé por qué, inician profilaxis antimicrobiana, ¿no? O un mes tómese el antibiótico, algunos llegan, tómese 2 meses el antibiótico, no sé.
cada cosa que se ve. La profilaxis no se recomienda de manera rutinaria. ¿Cuándo considerar? En hitos de en otro, o en aquellos individuos que tienen alterado la integridad del aparato urinario con una malformación o la presencia de un dispositivo, como un catéter total. A esos los damos. ¿Ya? Y el medicamento pues no se da en cualquier momento del día, ¿no? Porque sí he visto que hay personas que toman en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. La profilaxis urinaria, cuando vayan a indicar, se tiene que dar en la noche, no de día. ¿Por qué? Porque durante toda la noche dormimos, no nos levantamos cada rato para ir al baño a hacer pis. Entonces, cuando uno duerme, el medicamento se va concentrando en la vía urinaria. Por eso se tiene que dar en la noche, no de día, porque de día no cumple esa función. Y de día se acuerden que podemos tomar gran cantidad de agua, ¿no? Y durante la noche no. Y como cualquier enfermedad, miren, esto se puede complicar, ¿no? Si no lo diagnosticamos o si viene muy tarde al tratamiento, pues se complica, ¿no? Una cistitis emfisema-tosa, una infección urinaria baja puede terminar en una pielonefritis. La pielonefritis, si no se trata bien, se pueden formar bolas de pus, como es el acceso renal, pueden llevar a insuficiencia renal, litiasis, bacteremia, sepsis, choque séptico, muerte. Puede pasar eso. Como por ejemplo en esta imagen, esta es una adolescente de, si no me acuerdo, 13 o 14 años, que acudía al médico por infecciones urinarias recurrentes. Recibió varios múltiples esquemas de tratamiento. Y miren cómo viene. Con una bola de pus en el riñón izquierdo del podo inferior. Y esto pues ya no va a responderse al tratamiento. Esto ya hay que drenar. Hay que entrar a quirófano, hacer una incisión y sacar, y hacer lavados y dar antibióticos dependiendo de la sensibilidad. Entonces, y ese pues ha terminado con un grado de enfermedad renal crónica, porque este riñón afectado ya no va a volver a funcionar como un riñón sano. Pueden llegar ahí, por una infección urinaria. Pero lo más importante sabemos, ¿no? Prevenir antes que lamentar. ¿Cómo? Durante todo el desarrollo del ser humano hay etapas de desarrollo, ¿no? Y el desarrollo es cefalocaudal. El control de los esfínteres, hay una edad recomendada, no se puede hacer antes ni después. No antes de esta edad y no después de esta edad. ¿Por qué? Porque el desarrollo neurológico todavía no está antes de esto. Es mentira cuando dicen no existe. Al año ya no usaba paño. No existe. ¿Ya? No existe. Porque neurológicamente el desarrollo va así. De cabeza, cuello, tronco, pelvis y extremidades. Por eso cuando empezamos a desarrollarnos, primero mantenemos el cuello recto, después se sientan, ¿no? Después se paran, después caminan. Y este proceso es así. ¿Ya? No salta de aquí, aquí, aquí. No existe eso. Entonces, en esa edad tienen que recomendar a sus familiares, a sus hijos, a los que tengan. Recuerden esto. Un niño de este tamaño, otro de este tamaño. Un adulto de este tamaño y un adulto de este tamaño. El orinal puede estar aquí, puede estar aquí, ¿verdad? Y para, digamos, una persona con talla baja, para que llegue aquí, ¿qué tiene que hacer? Ponerse de puntitas. Y cuando uno se pone de puntitas, el abdomen se contrae.
la vejiga no se relaja. Y si la vejiga no se relaja, disfunción vesical. Empiezas a tener orina en la vejiga. Y eso predispone a infección. O a un niño no le van a hacer sentar en la taza del adulto, se va a hundir, ¿no? Entonces todos esos parámetros tienen que ver. Hay algunas personas también que van al baño cosiendo, ¿no? Y sale poquito, ¿no? No sale todo. Y esos son problemas de disfunción vesical porque no se relajan y no sacan todo el contenido de la orina. Y pues eso les va a dar infecciones y además, futura mayor edad, problemas de incontinencia. Se va a salir la orina. ¿Ya? Ya sabemos también que esto es muy importante, ¿no? Ya vimos que la leche materna protege contra la presión alta, infecciones. Y también protege con las infecciones de vías urinarias. La circuncisión en nuestro país no es un procedimiento que nos hacemos todos los hombres, ¿no? Hay algunas culturas que se les hace, pero aquí no. Cuando está recomendado, cuando el prepucio es redundante, cuando hay fimosis y cuando hay evidencia de reflujo vesicular. Una simple fimosis, ¿quién diría, no? Que puede llevar a una enfermedad renal crónica. Una fimosis. Y si lleva. Hay jóvenes que llegan con fimosis. La fimosis ha llevado a reflujo y el reflujo ha llevado a enfermedad renal crónica. Una simple fimosis que pudo haberse prevenido desde que nació. Entonces siempre cuando revisen un paciente tratan de revisarlo de manera integral y no solamente por lo que vino. Porque es lo que hacemos, ¿no? Generalmente viene porque me duele la garganta, revisamos la garganta y ahí se acabó el cuento. Entonces traten de revisarlos de manera integral. Y pues sabemos que no todo lo podemos solucionar. Entonces, si encuentran malformación, manden aquí. Si ven que ya tiene fallas o deterioro de la función renal, manden aquí. Si viene hipertenso con proteinuria hematoria, aquí. O si se va deteriorando la función renal a medida que va avanzando, manden aquí. Y no manden como mandan donde trabajo, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nada. Manden, por ejemplo, si ya saben que un familiar ya tiene alguna malformación, una dilatación, pues manden, ¿no? No se esperen a que crezca, que tenga sus fiebres. Y recién mandan, 5 o 6 años después. Pero eso no solamente ocurre entre familiares, también ocurre entre médicos, ¿no? Que se agarran al paciente hasta el último. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas, niños?